Buen día a todas, todos, ¿cómo están? Yo creo que vamos a comenzar para no atrasarnos mucho. Hola, Abraham, buen día. École, ahí si nos van ayudando a prender las cámaras, estaría genial para podernos ver las caras. Hola a todas, a todos. Hola, hola Marta, hola Mesli. Ahí vamos esperando a que prenda todo el mundo. Inicio. No, ya está, es el pan de la... Hola, Hola, hola. qué padre verles. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Buen día, hola Diana. Hola. Buen día. Hola. Qué gusto verles. Bueno, pues vamos a comenzar porque tenemos muchas cosas que platicar y que contarles y que compartirles. Entonces, bueno, nada, como saben, pues desde Difusión Cultural UNAM a través de la Dirección de Danza de la UNAM, nos da mucho gusto reunirnos de esta manera virtual, pero pues es lo que se puede hacer tomando en cuenta que estamos todos en diferentes lugares de esta república. Y queremos compartirles las relatorías que escribieron Jimena Monroy y Abraham Sapien durante Epicentro, y además queremos compartirles otras cosas sobre Epicentro del próximo año y un proyecto más que está por dar inicio. Por lo pronto lo que preparamos fue como un video chiquito de el cierre de Epicentro de este año, que le voy a pedir a Max que nos comparta, simplemente como para que recordemos eso que vivimos durante una intensa semana aquí en la UNAM, y luego compartirles un poco como de la numeralia que sacamos al final, que se las hicimos llegar, pero que nos parece importante simplemente verla en conjunto, como para darnos cuenta de lo que pasó y lo que podemos construir juntas, juntos en el 2026. Entonces, a ver, espero que todo el mundo escuche bien el video. Le voy a pedir a Max que lo ponga y bueno, pues arrancamos. Epicentro, primer encuentro de universidades y escuelas profesionales de danza contemporánea. Después de una muy intensa semana de actividades en Epicentro, que incluyó clases, sesiones de reflexión, encuentros, comidas en conjunto, funciones, sesiones pedagógicas, mesas de análisis y un largo etcétera, en este espacio de toma de conciencia de cómo tenemos sí o sí que trabajar en comunidad. Sintiéndonos un poco más conectadas y conectados, sintiendo que estamos logrando romper barreras y corazas y sabiéndonos parte de una misma manada, de una misma parvada, de un mismo cardumen. Y esto nos da la certeza de que solo comunicándonos y dialogando vamos a llegar a algunas posibles soluciones. Porque celebramos el haber estado una semana completa en comunidad trabajando profundamente en lo que implica la educación dancística de este país y todos esos espacios para mirarnos con generosidad, con amor, con entendimiento, para poder construir juntas y juntos el futuro que viene para la danza. Y a partir de este encuentro, todos los resultados que queremos que se concreten. Sentimos que lo logramos, sentimos que pudimos convocar a un diálogo
realmente honesto, realmente abierto, realmente con el cuerpo puesto en la acción. Y por supuesto, desde Danza UNAM nos comprometimos a repetir este epicentro en 2026. Gracias, Max. Súper. Bueno, ahora sí que dicen que recordar es volver a vivir. Entonces, un poco esa era la idea. Queremos muy brevemente compartirles este recuadro que ya les habíamos hecho llegar con la numeralia de lo que representó Epicentro, porque eso nos da información muy valiosa y datos duros que nos ayudan a pensar o nos están ayudando a pensar ahora el epicentro del 2026 y que creo que nos dan como cuenta de la magnitud de lo que logramos hacer en conjunto, pues las escuelas y Danza UNAM, pues refuerza esta idea de que los proyectos se hacen así, ¿no? Se hacen juntas, juntos, se hacen dialogando, se hacen encontrando las formas para que estemos en un espacio que nos permita comunicarnos y que nos permita poner sobre la mesa ciertas problemáticas, posibles soluciones, preguntas que tenemos que quizás es más sencillo responder en comunidad. Entonces, a ver, Max, te voy a pedir por favor que pongas este recuadro, nada más como para que lo recuerden. ¿Lo puedes hacer un poquito más grande, Max, por favor? Porque ahí no lo alcanzo a leer. Bueno, a ver, en lo que Max lo hace más grande, vamos recordando, a ver, ahí está, ya lo veo mejor también. Como saben, bueno, cuando hicimos como esta investigación de las licenciaturas en danza en México, la contabilidad que tuvimos fue de 33 universidades y escuelas profesionales de danza. En este año, en el primer encuentro, pues logramos convocar a 19 escuelas de danza contemporánea nacionales, a 4 escuelas internacionales. Como saben, vinieron colegas ay no, a ver, acércate, Max, por favor, a las universidades y escuelas. Sí, a ese recuadro, gracias. ¿En el otro lado? Sí. Vinieron de la arriba. Necesito ver dónde vinieron las escuelas internacionales. Sí, de la Universidad de Chile, de la Facultad de Artes de la República de Uruguay, del Instituto Universitario Patagónico de las Artes y de D-Place, que fue la audición que pudimos tener. Están los estados que participaron, que pues para nosotros fue muy importante que realmente sí logramos hacer un encuentro nacional. Y bueno, pues ahí pueden ver justo los estados de los que provienen las 19 escuelas que llegaron. Ábrelo un poquito, Max, por favor, para poderlo verlo más amplio. Gracias. Bueno, en total tuvimos 117 estudiantes, 33 docentes, 20 becados. Se dieron en total 40 clases que incluyeron, por supuesto, a los maestros que ustedes aportaron para esta potencia pedagógica y además invitados como el CEPRODAC, la Compañía Nacional de Danza, el Taller Coreográfico de la UNAM y la DAJU. Las 5 conferencias que se dieron en la potencia de reflexión organizados por la cátedra y estos encuentros que hicimos, por un lado, con Luz Urdaneta, que estaba en ese momento montando aquí con el taller coreográfico, y con Alonso Alarcón, que es el coordinador nacional de danza y que nos contó un poco de su plan de trabajo ahora que asume ese cargo. Tuvimos un laboratorio con piso 16, especialmente para estudiantes, y luego vinieron coreógrafos que estuvieron y coreógrafas que estuvieron durante las sesiones, invitados, Octavio Seibi, Marcela Sánchez Nota, Paulina Espinosa, Fana Gianni, Nicolás Poggi, Mariana Pessoa y Octavio Danino. Se hicieron estas 2 audiciones, se hizo un mercado
con proyectos de servicios para la danza, esto que llamamos la red de oportunidades y servicios para la danza, del cual surgió además un directorio digital. Bueno, ahí los alcances en redes. De lo más importante, pues fueron las presentaciones escénicas, que pudimos ver el trabajo de todas las escuelas. Luego tuvimos estas 6 sesiones de intercambio pedagógico también con docentes de diferentes universidades y escuelas. Ahí están los colaboradores, bueno, nuestros 2 relatores, que fueron Abraham y Jimena. Y bueno, como lo vivieron ustedes, pues las sedes, ¿no? De que estuvimos casi que tomamos el Centro Cultural Universitario para Epicentro, y ese es nuestro plan para el año que viene otra vez, ¿no? Tomar las sedes. Queremos ampliar la convocatoria, esperamos que vengan ahora más escuelas y más universidades. Por fortuna, además, las fechas que pusimos en el calendario para el 2026 justamente nos van a permitir tener más espacio de salones. Y bueno, esperamos convocar a más países latinoamericanos que se sumen, ¿no? Queremos que esto sea un diálogo no solamente nacional, sino también a nivel latinoamericano. Si quieres, ya lo dejamos de compartir, Max, gracias. Y bueno, pues para no alargar más esto, le voy a pasar la palabra a Jaciel para que comencemos justamente con el tema de las relatorías, que nos pareció un ejercicio de reflexión y también un ejercicio académico muy importante. Justo la oportunidad de tener a Jimena y Abraham como observadores, no quiero decir externos porque no son externos, son parte de la casa, pero sí estos observadores que pudieron pasearse por todos los espacios y ver qué estaba pasando en todas partes al mismo tiempo, ¿no? Que muchos de nosotros no pudimos hacer porque pues estábamos en un lugar en específico. Y a ellos les tocó ser como esta lente que iba cachando lo que estaba sucediendo en general, ¿no? En conjunto en este gran contexto. Entonces, bueno, pues fue un ejercicio muy interesante que por supuesto vamos a repetir en el 2026, y le cedo la palabra a Jaciel para que los presente. Hola, hola a todos, todas. Un gusto verles. Y bueno, pues estuvieron acompañándonos durante esta semana Jimena Monroy Rocha de México. Voy a leer un poquito de su semblanza, solamente para dar una perspectiva, porque si anduvieron con sus lentes y con sus notas, muy en el anonimato, y como para que sepan y las reconozcan un poquito más. Bueno, Jimena, artista y curadora con investigaciones de perspectiva somática, coreográfica, cinematográficas, mediales y de la historia del arte. Su trabajo se ha desarrollado en proyectos de video, escena, instalación y editoriales. Acompaña procesos artísticos y expositivos desde lo relacional y la colaboración sensible, dirigiendo residencias internacionales en espacios como el CASA, es el Centro de las Artes en San Agustín Etla, en Oaxaca, y exposiciones en instituciones federales como el Museo de la Cancillería y el Palacio de Bellas Artes. En el 2025 colaboró con la Coordinación Nacional de Danza del INVAL como subdirectora de Rizoma, de Creación y Pedagogías en la Danza. Y bueno, ahora Jimena nos va a leer eh, algunos fragmentos de la relatoría, que ya se las compartimos. Si no les ha llegado, avísenos y se las volvemos a reenviar para que puedan leerla con calma. Y bueno, te cedo la palabra, Jimena. Muchas gracias, Jaciel, gracias, Claudia. Buena tarde a todas, todos, todes que nos acompañan. Agradezco mucho la invitación como relatora de Epicentro 2025 por parte de la Coordinación Nacional de Danza del INVAL y de la Dirección de Danza de la UNAM en el marco del programa de colaboraciones entre las dos instituciones. El texto que escribí se llama La relación pedagógica por un giro somático en la transmisión de la danza. Un ejercicio de tejido de relatos y reflexiones corporales de los encuentros de Epicentro. Este proceso de escritura fue una muy buena oportunidad para configurar un texto de manera libre, expandida y lúdica. Me cuestioné las formas de relatar y de narrar. Tomé notas e hice casi toda la transcripción de las conferencias, con gran atención a la resonancia de palabras, gestos y movimientos, pensamientos en mi propio cuerpo.
Me incliné hacia el ejercicio de edición editorial, hacia la escritura de divulgación y opté por la escritura colectiva, pensando principalmente en lectoras y lectores de las comunidades escolares y universitarias de la danza. Pensé también este texto como una suerte de manifiesto colectivo por un giro somático en la transmisión de la danza, además como inspiración de otros textos colectivos en los que he colaborado anteriormente. Esta relatoría está basada principalmente en las 5 conferencias charlas de la potencia de reflexión realizada por la Cátedra Gloria Contreras, dirigida por Andrea Chirinos, y también en algunos de los encuentros de docentes y de estudiantes en Epicentro. Algunas de las ideas que estuvieron resonando fue el de las abuelas arañas, propuesta por Zulay Macías a partir de otra autora, y que esta idea hace referencia a las fuentes matrilineales que encarnamos y que nos encarnan más allá del espacio y el tiempo. Estas charlas fueron facilitadas por 5 mujeres, a quienes podemos considerar abuelas arañas, de redes que sostienen y son sostenidas por una trama de ideas, movimientos, en una creciente cultura somática que se hace escuchar y tocar, y que despliega múltiples corporalidades en las palabras de los siguientes relatos compartidos. Las 5 charlas también abrieron fuertes cuestionamientos a la academia con A mayúscula. Tuvimos la provocación de Zulay Macías sobre la falsedad de crear un texto inédito, que es el ideal investigador. Esto no se hace en soledad, siempre estamos rodeadas de un colectivo de escritoras, lo cual también tuvo resonancia con Didan Weekend, otra de las conferencistas, y con quien yo tuve clases en la maestría en Historia del Arte en la UNAM, y que nos hablaba de cómo nos acompañan todo el tiempo los autores y autoras en la lectura, en la escritura y en todo nuestro hacer. Zulay nos recuerda que la danza está llena de abuelas arañas. Su influencia rebasa nuestra formación académica. Son ancestras que están vivas y que están alrededor. Reconocer y visibilizar esa red que encarnan va gestando otro tipo de movimiento en nuestros cuerpos y en la manera de concebir y de relacionarnos con la danza. En el texto también, como complemento, aporté y seleccioné algunas citas de la coreógrafa e investigadora mexicana Marcela Ponce Valadez, desde su libro Un organismo que baila, autoetnografía sobre la relación entre la educación somática y la danza contemporánea, de 2021. Otra de las ideas que estuvieron presentes y que estuvieron resonando en la semana fueron las de comunidades sensibles, de las comunidades en artes escénicas, por parte de Didan Weekend, y también de la Nación de la Danza, por parte de Mariana Pessoa. Desde mis propios trayectos profesionales, mi percepción es que en estas comunidades sensibles de la Nación de la Danza, la múltiple crisis de salud afectiva, mental, intelectual y social a la que nos enfrentamos actualmente está atenuada o es menor que en otras comunidades. Me parece a mí que esto es gracias a las prácticas en danza y movimiento somático. Creo que este encuentro en Danza UNAM nos ha permitido confirmar la potencia de la danza como práctica de bienestar, como contenedor de los afectos y sus gestos, como espacio para el contacto cuidadoso, la dedicación, el cariño, la ternura y la alegría. Creo que en las comunidades sensibles de la danza podemos desear, enunciar y construir una cultura somática, humana y de paz, como derecho, como ética y como política. En uno de los apartados, que se llama Pedagogía como Curaduría, Curaduría como Pedagogía, Patricia Cardona nos habla de la presencia integral entre el hacer, sentir y pensar, como una misma acción. Habla de integrar todas las facultades de la psique: sensación, emoción, memoria, imaginación, intuición, intelecto,
y todo hacia un autodescubrimiento que nos lleva hacia autoconocimiento y hacia la creación y posiblemente la propia voz. En mi experiencia, en las prácticas artísticas, las figuras de pedagoga y curadora pueden coincidir en la cooperación sensible y comprometida de un progreso y un proceso artístico. Como estas, las figuras de maestro y aprendiz también se transforman, dejan de ser excluyentes y desdibujan sus fronteras, dando paso al vaivén del intercambio dinámico de roles. Podemos encontrar en estas relaciones dinámicas un importante componente de mediación artística y cultural. En palabras de Patricia Cardona, lo más importante no es el objetivo a largo plazo, sino la calidad de la relación, el tono de la palabra. ¿Qué tipo de maestro se requiere para esto? Uno que esté igualmente en el trayecto de su propia integración y que se asume como creador desde su didáctica porque ha vivido los procesos artísticos en su propia piel. En otro apartado, técnica y ética, Alejandra Ferreiro apunta hacia la ética en las pedagogías, de valorar las repercusiones de los estilos somáticos que subyacen en el uso de las técnicas, porque éstas pueden favorecer o desfavorecer el desarrollo creativo. Habla de cómo la repetición puede generar algún mecanismo y el poder romperlo, a veces las técnicas no lo tienen previsto. Es necesario entonces buscar modos de otras técnicas, generalmente las somáticas, que nos permitan ayudar al estudiante a resolver ese problema donde siente que se está quedando atorado. Patricia Cardona nos habla de que es muy lindo conocer las historias de las técnicas, identificarse con la humanidad y no solo con la mecánica de la técnica. Y somos la tradición al hacerlo. Al hacerlo propio lo regeneramos y revitalizamos para no tener un museo de técnicas muertas, que es lo que de pronto podemos tener. Alejandra Ferreiro continúa sobre los procesos de experimentación para incrementar esta posibilidad de acción y de generar nuevas significaciones, y cómo es necesario singularizar los procedimientos en el proceso de enseñanza. Se requiere de la persona que guía una ética de la singularidad, de las necesidades físicas pero también afectivas, y una ética de la alegría. En el siguiente apartado de Arte y Vida, Danza y Salud, Marcela Ponce cita a Martha Eddy sobre el cuerpo vivo que es capaz de sanarse y autorregularse porque el soma se percibe y toma decisiones acercándose o alejándose de los estímulos en función de lo que sea mejor para su sobrevivencia. Las potencias del soma nutren y desbordan el campo de la danza, pero además se despliegan como gran oportunidad de articulación profesional y laboral desde los saberes específicos y situados de la danza. Creo que desde esto se abre un amplio espectro de aplicación de herramientas, estrategias, prácticas y métodos somáticos de nuestros saberes para las mejoras de la salud, la expresión y el actuar psicofísicos. En el último apartado, Yo soy muchos cuerpos, compromiso, dedicación y cuidados, Zulay Macías nos dice: necesitamos hacer comunicable este saber, una consistencia para que pueda ser comunicable. No nos hacen falta las citas de poder de grandes teóricos, sino reconocer nuestros propios saberes, redes e interferencias. Como cierre y englobación de este texto, la relación pedagógica se da en la escuela, en la familia, en la institución, en la colectiva, en el grupo de amigos, en la vecindad, en el amor. La relación humana es un espacio de juego de sentidos y saberes y de continua conversación. En toda relación, la autoridad y el poder son dinámicos, fluctuantes, danzan sin cesar en pequeña danza. La pedagogía hoy requiere de personas responsables por su potencia permanente de aprendizaje
y de ser maestra para una misma y probablemente para la otra. Conocer las historias de las artes a través de los propios artistas y de cercanos agentes es una oportunidad privilegiada. Podemos acceder a un vasto campo de producción de textos, manifiestos, autobiografías, bitácoras, diarios, cartas, mensajes, notaciones, trazos, notas y todo tipo de documento artístico, escrito, a veces ilustrado o incluso balbuceado, público o íntimo, para dar cuenta de la historia oficial y no oficial de los cuerpos artistas y sus rastros. En estos sentidos, y entre otros más fuera de este texto, se han estado desarrollando las perspectivas, métodos, técnicas y prácticas somáticas, que ahora podemos llamar como una cultura, iniciadas durante la primera mitad del siglo XX y con aplicación y efectos primordialmente en el campo de la danza, así como en el de las otras artes y los ámbitos humanos, al considerar las éticas y políticas de los cuidados de la vida, de toda forma y modo de vida. Gracias a este tejido en correlato de conversaciones que me permitió reencontrarme en relación con mi propia lectura y escrituras somáticas. Y para finalizar, con estas dos citas, La danza como territorio de producción de experiencias de supervivencia, de Mariana Pessoa, y los saberes de las artes vivas, de las artes del cuerpo, van a ser necesarios para lo que viene, de Didangui Kente Trejo. Muchas gracias. Gracias a ti, Jimena. Bueno, para que se vayan preparando, después del doctor Abraham, va a haber la oportunidad de que tres docentes, maestras, maestros, puedan compartirnos su experiencia y igual de los alumnos que nos están acompañando que pudieron asistir, también vamos a tener a tres que pueden poner su nombre en el chat para que vayamos viendo las tres personas y esto, ¿va? Entonces, ahora nos vamos con el doctor Abraham Sapiens, doctor en filosofía, investigador transdisciplinar en el Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas de la Universidad Autónoma de Morelos, con financiamiento de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, doctor en filosofía por la Sorbona en París y la Universidad de Glasgow. Realizó sus estudios de licenciatura y postdoctorado en filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Así es, así como una maestría en ciencias cognitivas en la Escuela Normal Superior de París. Pues le cedo la palabra a Abraham, que no lo veo, no lo veo. Ah, ya lo vi. Pues bienvenido, Abraham. Tienes la palabra. Listo. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Sí? Bueno, pues me da mucho gusto Súper. verlos. Estoy en este lugar porque estoy reportando desde Querétaro. Aquí están los estudiantes de Senadac y profesores. Voy a compartirles pantalla y lo que les voy a mostrar es ¿verdad? Un pequeño resumen del texto. ¿Ustedes ven la pantalla, Jaciel? ¿Sí? Sí, sí vemos la pantalla. Vemos Perfecto. todo todo lo que tienes Todo. abierto, todo. Ay, no. Sí. Déjenme, nada más comparto esto para que lo puedan también estar viendo aquí al mismo tiempo. Eh, Eso lo tengo. Es que tengo dos pantallas. Estoy en la cúspide de mi momento de tecnología. Eh, nunca había sido reportero de danza, entonces déjenme nada más poder ponerme en la pantalla para yo estar cambiando las diapositivas. Ah, ahí está. Pero ahora vemos el Zoom y es- vemos, creo que la computadora, la A pantalla de ver, tu computadora. ¿ah, sí? Es que, pero, Sí. mira, ¿dónde? A ver, no, estoy poniendo- es que ahora ya tengo la presentación aquí
Pues está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí ¿Listo? está, ahí ¿Ya? Sí. está. Ah, Listo, perfecto, listo, listo. perfecto. Bueno, entonces el texto de la relatoría lo nombramos una implosión para la danza contemporánea y es bajo esta idea de implosión que se estructura el texto. Un poco también a raíz de lo que hemos estado hablando y en relación a Epicentro, ahora estoy llevando en el Centro de Investigación de Ciencias Cognitivas un nuevo programa que se llama Procura, que es el programa de cultura y afectividad. Entonces también es un inicio para tener un sistema organizado educativo que hable sobre el cuerpo, pero también de saberes desde el cuerpo, ¿no? Y entonces es un espacio que tiene por objetivo ser transdisciplinar, que es mezclar humanidades con ciencias y artes, las tres como métodos de investigación sobre temas de afectos dirigidos al bienestar. ¿No? Entonces creo que también es un espacio que poco a poco nos va a ir dando la posibilidad de algo que es de lo que quiero hablar, que es cómo eh, integrar a los saberes del cuerpo como parte de las metodologías de investigación a nivel posgrado. ¿No? Y creo que este es precisamente uno de los caminos a través de los cuales poder comenzar a hacer eso desde instituciones universitarias y en interrelación entre diferentes universidades y escuelas profesionales. Y la estructura de lo que les voy a presentar ahora sigue los tres momentos del texto que son expansión, comprensión y propagación, que es la idea, está hecho bajo la metáfora de la implosión, que es la explosión dentro del agua, donde el agua empuja, luego regresa y luego se termina expandiendo, ¿no? Entonces el primer momento de la expansión es sobre la energía de motivaciones y expectativas que trajeron a los diferentes profesionales y estudiantes en danza al epicentro. Luego, cómo eso se comprime en esta metáfora, un ejercicio de autoanálisis a través de unos cuestionarios que estuvimos pasando con unos códigos QR impresos en papel a lo largo del evento. Y al final la propagación es la metáfora de cómo esa energía inicial se va expandiendo hasta difuminarse y extenderse en la arena, ¿no? Que da la posibilidad a que esa energía genere otras nuevas energías que vaya generando el fractal de trabajo y de búsqueda del siguiente epicentro y también cómo estas metodologías siguen expandiéndose en las escuelas particulares de cada institución. Eh, solo como un recordatorio para los que no estuvieron o para gente que a lo mejor vea esto en el futuro y también para que recuerden en el texto parte de la organización, hubo estas 5 potencias. Una manera en la que trato de decir, de entender qué es la potencia es a partir de pues la analogía física entre la relación entre potencia de movimiento posible, que es potencia cinética, es potencia, bueno, está en el texto, más claro, ahora no pude acceder a eso, pero es la potencia como posibilidad de movimiento, como esta potencia cinética o cinética que está a punto de explotar y la potencia como posibilidad, ¿no? Entonces, mientras digamos, en términos de las relaciones con el centro y la gravedad, mientras más alto esté algo, pues tiene más potencia de caer de cierta forma y son inversamente proporcionales. Y el texto habla un poco como de la potencia en cada una de estas, como esta energía que está a punto de permitirnos que haya una acción. En la potencia pedagógica es donde se reunieron los diferentes profesionales en danza a discutir temas que eran importantes para el gremio. La potencia del porvenir tiene más que ver con los estudiantes y las metodologías y las formas de intervención que van a tener los futuros profesionales en danza. La potencia de reflexión fue un espacio para pensar conjuntamente que se logró. La potencia creativa, que fue principalmente utilizando el espacio de la Covarrubias, fue para la presentación de trabajos coreográficos y tener un primer análisis de diferentes formas de trabajo que se están haciendo de las diferentes instituciones. Y las muchas potencias fue donde se reunieron todas estas posibilidades en un gran diálogo común, donde también se presentaron los resultados parciales de lo que habíamos hecho hasta ahora en Epicentro. Entonces, bueno, solo para tener un pequeño recordatorio, los nombres de todas las personas que participaron están en el texto, que es parte de lo que los invito a revisar de manera más detallada. Y en el primer momento, que es el de expansión, eh, tiene dos grandes secciones. La primera es tratando de seguir una lógica transdisciplinar, es mezclar filosofía con entrevista y observación participante, que es parte de haber estado acompañándolos durante todo el evento. Y hay 3 rubros de distinciones que me pareció que eran importantes para tener un vocabulario, para ponernos de acuerdo, que es la diferencia primero entre objeto, cuerpo y carne sintiente. Objeto como
algo que nos compete en tanto que somos parte del mundo físico y que pesamos y tenemos especialidad y que nos movemos a partir de relaciones causales. El cuerpo ya más como una categoría de lo sintiente o intermedia en donde somos objetos vivos, que tenemos procesos, metabolismos, funciones, membranas y que eso nos organiza dentro del mundo de lo vivo. Y también como entes sintientes, en donde más bien me estoy centrando en aspectos como lo muscular, en la medida en la que nos desgarramos, nos rompemos, nos rehacemos, tenemos metabolismos conectados con motivaciones. Eh, el otro concepto importante y que tiene que ver con las motivaciones de los profesionales en danza y realmente de casi toda la gente que asistió al Epicentro es sobre cómo hacer las distinciones de conocimiento epistemológicas entre lo que normalmente se hace en la academia, que es el saber sobre, que es conocimiento acerca de datos, el cual puede ser verdadero o falso y se corrobora con otros métodos de medición, y el saber hacer, que es una categoría filosófica de el conocimiento que se viene desarrollando ya desde hace varias décadas, que no es el conocimiento como verdadero o falso, sino como capacidades que se tienen o no se tienen, ¿no? Saber bailar, saber balancearse, saber ejecutar, saber performar diferentes tipos de acciones y cómo la danza, aunque estos siempre están en convivencia, eh, es un especialista en el saber hacer, en el saber como capacidades y luego para tratar de ir pensando cómo ese saber como capacidades se va a integrar a los conocimientos que tenemos en un sistema de investigación transdisciplinar. Es decir, cómo para responder preguntas complejas, el saber hacer es importante en su relación con la organización de grupos, la cooperación de personas, prácticas en relación a la salud y demás. Y la última distinción, muy breve en el texto, es entre una noción básica entre baile y danza, en donde por los usos lingüísticos parece que el bailarín hace danza y el danzante hace baile, ¿no? A grandes rasgos, y también obviamente son términos que están, que cambian de uso según el contexto, pero lo interesante y lo importante de esto es que la profesionalización del baile como danza escolar se suele pensar como danza y se suele hablar de bailarines, ¿no? O sea, los bailarines son los que estudian danza a nivel profesional, que es particularmente el terreno de la actividad humana en el que nos estamos centrando, pero pensar en las diferencias en el baile como una actividad más allegada a la diversión o al folclore o a prácticas culturales es relevante para que estemos pensando cuál es la relación entre lo institucional y, digamos, lo local o lo que es parte de la cultura de una manera más natural y esporádica. Y ya entrando a parte del reporte, digamos, de lo que se fue extrayendo de las cuestionarios que contestaron a partir de sus celulares. Todo está dividido, el sistema de contraste de información es entre alumnos y profesores, que podemos llamar el profesorado y el estudiantado. Dentro de las motivaciones que trajeron a la gente a Epicentro, el profesorado, yo encontré dos grandes categorías de lo que describieron, que es la generación de comunidad y el intercambio de conocimiento desde prácticas del saber hacer, ¿no? Desde cómo los cuerpos se mueven y diferentes escuelas tienen diferentes prácticas de movimiento y esas prácticas de movimiento se enseñan con los profesores moviéndose y los alumnos siguiendo además de ciertas indicaciones. Y en el estudiantado lo que noté es una cierta especificidad respecto de esos mismos grupos, que es que tienen comunidad, pero también pertenencia al grupo y conocimiento, pero también hay una fuerte noción de intercambio. Y la tercera que aparece en el estudiantado y que no tanto en el profesorado es el de transformación y posibilidades futuras. A grandes rasgos, la gran diferencia entre motivaciones y expectativas del estudiantado respecto al profesorado es que el estudiantado, aún no siendo parte tan integral del mundo laboral, está pensando en cómo, por un lado, la danza es parte de su identidad personal, porque sigue formándose quienes son en el mundo social y la danza es fundamental porque no solo es una actividad de estudio, sino tiene que ver con su narrativa de quiénes son y cómo esto se va a volver un elemento de inserción en el mundo social más adelante. Es decir, tienen más preocupación por el futuro y más preocupación de cómo esto se vuelve una parte integral de su vida, ¿no? A nivel psicológico. Y en términos de las expectativas, son bastante similares. El profesorado habla sobre la pertenencia al gremio, que es donde salieron las palabras como cardumen, ¿no? Y hay como una gran metáfora en relación
a organizaciones animales como metáfora de la organización del mundo dancístico. Igual el intercambio de experiencias, que es a lo que vinieron, que también tiene que ver con ese eje epistémico eh, metodológico, y la construcción de saberes. Y el estudiantado, en esas secciones, cuando los vean, están recabados a partir de lo que las personas dicen, ¿no? Y que se hace como el reporte entretejido en la narrativa de ir dando los datos mezclado con la información de quienes hicieron el favor de detallar las palabras sobre las cuales les pedíamos hablar. El estudiantado quiere generar vínculos personales, buscar aliados, aliadas, aliades, y al mismo tiempo trazar los puentes hacia el campo dancístico, que es esa preocupación laboral, ¿no? Que está más presente en los estudiantes y las personas más jóvenes, y no tanto así en quienes ya son profesores dentro del gremio, ¿no? Entonces, digamos, esa es la primera parte, que es cómo es que tenemos un par de conceptos que nos va a ser útiles para podernos entender entre nosotros, y qué es lo que convocó a la gente y qué esperaban obtener de ese encuentro a nivel nacional. En el segundo, que es la compresión, eh, hice unas tablas alrededor de lo que aparecieron como vicios y virtudes que se discutieron dentro de las potencias pedagógicas. Es decir, los profesores dijeron qué creemos que se necesita para ser un bailarín, qué creemos que son los problemas que están teniendo. De eso extrajimos palabras que eran importantes, y después le pedimos a las alumnos y maestros organizar estos vicios y virtudes en orden de el peor y el mejor. El uno es la virtud más importante, el uno es el peor de los vicios, y luego vimos cómo los organizaron alumnos y maestros, y luego hacer unas tablas comparativas. Entonces, en negritas van a ver los valores en donde hay una diferencia de más de 3 lugares, y en morado en donde son exactamente el mismo, y está organizado en 3 niveles. Aquí no se ve tanto por los colores, pero digamos que los 3 de hasta arriba son los más importantes, los del 4 al 7 es medianamente relevante, y de 8 al 10 es bajamente relevante. Y aquí es donde uno podría pasar más tiempo viendo y viendo estos datos, porque hay mucho que puede salir de analizarlos. Lo que yo noté como aspectos importantes de los vicios es que para el profesorado, em, bueno, esto lo tengo que volver a revisar. Creo que hay unos pequeños problemas, pero una de las cosas que van a notar en el texto, que es donde está mucho más claro, es que dentro de los vicios, según el alumnado, uno de los más graves es la violencia. Me parece que en esta tabla está al revés, y debería estar de la otra forma, que es algo que hay que corregir en el texto final de Epicentro. Si es así, lo tengo que volver a revisar y estar con ustedes, pero estoy casi seguro que es al revés. Los profesores consideraban que lo peor de los vicios era la malicia. Los alumnos piensan que el peor de los vicios es la violencia, porque uno de los temas que salió recurrentemente de parte del alumnado era el problema de la violencia como parte de las prácticas, y de hasta cierta forma la incapacidad de encontrar cuál era exactamente la definición de eso, ¿no? Entonces ahí ven que mientras que para el alumnado la violencia es lo más grave, para el profesorado es de valor medio. Arrogancia es uno de los problemas importantes identificados por ambos grupos, y la ignorancia es el menos grave, en donde también hay un acuerdo, ¿no? En el que sigue, que son las virtudes, eh, están al revés. Todos estos están al revés. Yo creo que es el error de uno de los últimos cambios que se hizo al documento, y me parece que este es el documento que habíamos tenido como el final, que deberían estar al revés. Pero bueno, es bueno darse cuenta, aunque no es bueno darse cuenta en este momento, pero para que tengan claro, esos valores están al revés. Entonces, para los profesores, lo más importante dentro de las virtudes es la entrega, ¿no? Que tiene que ver con esa constancia y también con disciplina. Disciplina también fue importante, ahora lo vamos a ver en el reúno del maestro ideal. Y para los alumnos, lo más importante era la sensibilidad y la pasión. Lo que eso mostraba era que para profesores, en la organización de los mismos valores, lo más importante tenía que ver con una especie de devoción al trabajo y a la disciplina para generar profesionales en danza, y a los alumnos les importaba más las sensaciones, las emociones y la posibilidad expresiva, ¿no? Esa fue como una de las grandes diferencias que encontramos en términos de las virtudes.
Y algo interesante es que hay acuerdo en la exigencia siendo la menos importante de esas virtudes, ¿no? Y es interesante también que la adaptabilidad está en el mismo valor medio, pero digamos, en resumen, lo que encontré de estos cambios es que dentro de las virtudes, los profesores quieren entrega, pasión y autenticidad, y los alumnos era sensibilidad y pasión. Lo que es importante, yo creo también notar, es que aunque no son idénticos, para ambos la pasión, habrá que ver exactamente qué significa eso, pero para ambos la pasión es una de las cosas más relevantes que yo creo que muestra cómo en la danza es una actividad profesional que es también muy importante para la construcción de sí mismo. No, no solo es un trabajo, es la pertenencia a un gremio y a un grupo en el que hay un gran sentimiento de colectividad y cercanía, ¿no? Es una comunidad muy filial en ese sentido. Esta fue un pequeño información resultado de la serendipia, que es que estos resultados se presentaron el viernes en las muchas potencias, si no me equivoco, y dijimos más o menos que se había encontrado y la gente siguió cambiando los datos. Y lo que podemos notar aquí, que fue el cambio que me pareció más interesante de ese, digamos, error, fue que los profesores siguieron cambiando lo que consideraban como las principales virtudes después de haber visto la información. Y lo que ocurrió es que, miren, ahí hay otro pequeño error. En el primero debía ser T1 y en otro debía ser T2. Yo prometo que esos cambios los había hecho en el documento que tenía como final. Este, los vicios, que es la de la izquierda, que es T1, vemos como la entrega, que era lo más importante antes de los datos, baja hasta la posición y la sensibilidad cambia, asemejándose más a los valores que habían presentado los alumnos. Entonces, a mí lo que me pareció que puede indicar eso es cómo el volvernos conscientes de las evaluaciones del otro grupo sí afecta los valores que consideramos como más importantes, ¿no? Mostrando también, a mi parecer, una apertura de parte de los profesores a estar influenciados por los datos que habían encontrado respecto a lo que pensaban los estudiantes. Em, y la otra parte dentro de aún este momento de compresión es que bajo unos valores un tanto distintos para probar diferentes virtudes, preguntamos qué sería el alumno ideal y el maestro ideal a ambos grupos. Entonces, cada uno evaluó qué es lo que espera del otro y qué es lo que espera de sí mismo. Y por ideal no quiere decir que haya un solo modelo, pero digamos más bien lo planteaba como el horizonte de cómo imaginamos que sería una situación que nos parecería idónea. Entonces, estas son la relevancia de virtudes del maestro ideal de acuerdo al alumnado y de acuerdo al profesorado. Lo que esto nos muestra es que los alumnos piensan que los maestros sobre todo deben ser humildes, respetuosos y sensibles, ¿no? Y según los profesores, ellos mismos deberían ser generosos, respetuosos y sensibles. Aquí lo que es importante es notar que dentro de estos valores, a pesar de que el más alto no es el mismo, hay coincidencia sobre el respeto y la sensibilidad, ¿no? Algo que está interesante y un poco, pues, tal vez chistoso es cómo para los alumnos el maestro ideal tiene que tener 7 de alegría y para los profesores la alegría parece el valor menos importante para sí mismos. O sea, dentro de todo lo que hay que hacer es alegre, no está tanto. Otro dato que a mí me pareció interesante de esto, y obviamente todo esto está pues detallado y que tienen mucho más tiempo de verlo cada uno e interpretarlo en el texto, es que la salud está en las posiciones 9 y 8 sobre el maestro ideal. Es decir, ¿se considera que la salud es importante? Sí, pero dentro de lo importante es lo menos importante, ¿no? Muestra de una de dos cosas, o bien que se da por sentado porque es tan relevante, porque es parte de lo que se necesita para ser bailarín, estar en una salud pues, corporal y también mental, o que ahí hay un espacio de atención porque dentro de lo que sí ya sabemos que es importante, estamos viendo que no se le da tanta importancia en comparación a otras eh, virtudes, ¿no? Obviamente esto es el reflejo de cierta organización de un momento preciso, pero creo que pueden darnos información relevante a cómo vamos a estar organizando qué es prioritario, ¿no? Y me parece que la salud, estando ahí tan abajo, puede ser relevante de pensar. Esta es la quinta tabla, que es la organización de las relevancias para cuál sería el alumno ideal.
los alumnos piensan que el alumno ideal tiene que ser especialmente sensible, muy de acuerdo con su propia organización de virtudes que vivimos antes, ¿no? Respeto, humildad. Humildad sigue siendo un valor importante tanto para el alumno ideal como para el profesor ideal desde ambos eh, elementos. El profesorado piensa que el alumno ideal debe ser creativo, disciplinado y humilde. Y ahí otra vez vemos esta tensión, sensibilidad, disciplina, que creo que es una tensión que hay que entender mejor porque ambas son importantes y no se puede sacrificar ninguna, pero no coinciden sobre la relevancia de la disciplina. Los alumnos vemos que la disciplina hay un enorme diferencia, la ponen en nivel 9 mientras que los profesores piensan que es el nivel 2. Creatividad, de nuevo, hay un desacuerdo importante, mientras que los profesores creen que está al nivel 1, los alumnos creen que está al nivel 7. Eh, y salud y alegría, otra vez, el profesorado los pone dentro de lo importante, lo menos importante para el alumno, ¿no? Primordiando la disciplina y la creatividad. Entonces, creo que también hay unos indicadores pedagógicos que pueden ser útiles y relevantes. Eh, y bueno, por último, la última parte que es la de propagación. Eh, a partir de una pregunta acerca de miedos y problemas que el gremio puede encontrar en relación a su práctica dancística, salieron algunas respuestas y eso junto con algunos de los elementos que consideramos importantes para la danza, lo dividimos en tres partes. Uno de los miedos principales, pero que al mismo tiempo son los espacios de oportunidad, me parece, es el empleo, entendido como una fuente de ingreso económico, pero también como un área atravesada por la institucionalidad y, pero también con un compromiso ético, es decir, con un deber sobre la responsabilidad que hay a nivel intergeneracional, es decir, cómo estamos dejando un espacio para que las futuras generaciones lleguen a ser parte del gran gremio, pero también como hay un compromiso de los jóvenes de alinearse con los valores del gremio para ser parte de ese futuro, ¿no? Y todo eso alrededor de la categoría de empleo. La otra gran categoría que me parece que es importante, tanto como un espacio que atender como un lugar para explotar, por así decirlo, es la salud que concierne al cuerpo como herramienta básica para la práctica laboral, considerando la resistencia corporal, pero también la demanda emocional de la enseñanza y el ejercicio de la danza. Eh, pero al mismo tiempo, la salud siendo un espacio donde hay una cantidad importante de saberes que tiene la danza y que podrían ser uno de los lugares para generar empleo. Es decir, que la danza es un lugar de salud a partir del acondicionamiento físico, pero no solo tiene eso como el deporte, sino que también es una práctica cultural comunitaria de significado, narrativa y artística, y eso la hace diferente a otras formas de la salud corporal, que conecta con esto que es el área de la producción artística, haciendo hincapié en que la danza es una forma de generar discursos porque tiene una capacidad comunicativa que no tienen otras formas de movimiento y que esto incluye la transmisión de esos propios saberes que son propios del cuerpo, la búsqueda de la legitimidad y la innovación, influencia del discurso de la danza para las nuevas generaciones de bailarines, que es pensar cuáles son los discursos de movimiento que nos parecen importantes y que seguiremos replicando, y su impacto en diversos espacios públicos, porque la danza es un excelente medio de generación de comunidad y de sentido de pertenencia grupal y de discurso artístico que puede ser incluso a nivel nacional, ¿no? O sea, las naciones tenemos discursos arraigados no solo en términos visuales y sonoros, sino también de movimiento a través de lo que a veces llamamos más baile, ¿no? Que es tradiciones de música. Y bueno, aparece una pequeña tabla a partir de algunas de las respuestas que dieron en estos tres rubros para entender cuáles son algunos de los miedos y preocupaciones y algunas de las situaciones asociadas a esos miedos. Y donde hay unos miedos es también donde hay espacios para ver si el miedo está justificado, si no lo está haciendo y entender cuáles son los procesos de atender esos miedos dentro del gremio. El primero es en esta categoría que les nombraba como empleo, tratando de definirla justo antes. Y algunos de los miedos que aparecen es el de su vida laboral. Aparece frecuentemente enfrentar un campo laboral incierto, experienciar la obsolencia profesional que tiene que ver con la preocupación de la vejez, ¿no? Y el cuerpo siendo el anclaje laboral donde queda el envejecimiento en ese sistema corporal.
y el de tener problemas institucionales y burocráticos, que bueno, es parte de las complicaciones de ejercer y encontrar recursos para la profesión. Y las situaciones asociadas a estos no es lineal, no va uno con uno, sino simplemente es una lista. Es en condiciones de vulnerabilidad económica, durante la dirección de escuelas o coordinaciones complejas, o condiciones complejas, perdón, cuando hay tensión entre generaciones, que habla de estas diferencias generacionales, y cuando se experimenta desgaste continuo. En términos de la salud es tener lesiones, experimentar falta de seguridad social, sufrir el envejecimiento del cuerpo y sufrir una pérdida de capacidades, que es otra vez la salud y el cuerpo y el envejecimiento como uno de los temas eh, apremiantes. Y las situaciones asociadas son al dar clases de técnica durante el trabajo diario exigente y la producción artística. Uno de los miedos es que haya una valoración de la obra, la preocupación de dejar un legado y una transmisión, y la de experimentar disminución y motivación y creatividad. Y algunas de las situaciones asociadas es durante el acompañamiento a estudiantes, cuando hay responsabilidad en contextos de violencia y diversidad. Entonces, bueno, estas seis tablas tratan de resumir la información. Todo esto también es parte de pues, un proceso que se ha ido gestando junto con Danza UNAM y en particular con la maestra La Vista. Y parte de lo que alguna vez salió en una conversación y que también ha sido muy bueno para seguir avanzando es esta frase de por mi danza hablará el espíritu, pensando en la danza a un nivel más global, a nivel de discurso, a nivel nacional. Y pues que bueno, esto ha sido, y que es algo que también sale en un pequeño prólogo del texto, parte de cómo ir organizando narrativas que sean útiles para la organización real del gremio, pero que pasan cosas pues muy lindas, ¿no? Como esta frase, ya después verla impresa en los cuadernos de Epicentro, hay gente aquí mismo que tiene en su cuaderno de Epicentro la misma frase, y pues es ir tratando de encontrar discursos que sirvan, que sean bellos, que sean útiles, que proporcionen salud y que también hablen de la problemática real de cómo organizar cada vez mejor a un grupo para quien la danza no solo es una actividad profesional, sino es un sistema de identidad personal, ¿no? Y de un gran grupo de personas. Entonces, bueno, eso es una pincelada de lo que está en el texto, que los invito a leerlo para verlo con mucho más detalle. Y pues cualquier cosa que también quieran hablar al respecto de eso, pues esto es apenas el comienzo de un examen diagnóstico para pensar en dónde estamos, pero lo muy importante es pensar, bueno, ¿y ahora a dónde vamos, no? ¿Cuál es el siguiente paso? Y eso es todo y les agradezco muchísimo su atención. Gracias, Abraham. Gracias. Muchas gracias. Oigan, como ya son las 2 y sabemos que nosotros los convocamos de 1 a 2, no sé si, bueno, si las personas que se tengan que ir o si nos damos unos minutitos rápidos para preguntas o comentarios antes de cerrar la sesión. Así que, pues ahora sí que como ustedes digan. ¿Qué opinan? Ay, ahora no los puedo ver, yo no sé por qué no los puedo ver. Ah, ya, galería, ahí está. Listo. Tenemos reservado como 3 comentarios de alguien si quiere decir algo corto, algo express, máximo 1 minuto y medio, 2 minutos, ¿no? ¿Así? Mauricio como que se Ah, acercó. ya. Sí, Mauri, a ver. Muy rápido, muy rápido. Saludos a todos. Sí tenemos que desconectarnos porque va a empezar otra clase por aquí. Les agradezco mucho. Un abrazo para todos y de aquí ha sido una grata experiencia que estamos tratando de, pues, de generar un eco y sobre todo tratar de fomentar el interés de las siguientes generaciones, sobre todo para el encuentro del 2026. Así que ahí nos veremos, espero. Un abrazo para todos y gracias. Genial. Gracias. Súper, súper. Pienso que todo mundo se tiene que ir, entonces yo nada más quisiera, bueno, agradecerles muchísimo haber atendido a este nuevo llamado, invitarles a que reserven desde ahora ya las fechas de Epicentro del 2026. Vamos a empezar en martes y a terminar en domingo, porque justo el lunes es feriado, entonces el lunes pueden viajar. Les vamos a hacer llegar la información por el chat. Estamos pensando cómo vamos a fortalecer más el encuentro que viene y lo estamos pensando más desde lo interdisciplinar. Ya les contaremos en qué vamos. Pero bueno, la idea es convocar a más estudiantes, a más docentes, a más escuelas y seguir generando estos espacios y darle continuidad, porque esto es algo que si no le damos continuidad, no funciona, se cae, ¿no? No es nada más una cosa de una vez.
Entonces, y por último, quería pasarles un video, pero ya no nos va a dar tiempo, pero los quiero invitar a un encuentro que comienza ahora el 12 de septiembre, del 12 al 21, que se llama TRAC, que es Tradición y Actualidad en los Cuerpos Danzantes. Hicimos un programa muy interesante con esta temática donde va a haber funciones, conferencias, talleres, un taller de flor de piña. Hay actividades todo el tiempo, hay agrupaciones nacionales e internacionales. Entonces, si se meten a la página web de Danza UNAM y buscan en proyectos TRAC, ahí les aparece toda la información. De todas maneras, se las vamos a mandar en el chat. Y bueno, creo que alguien levantó la mano. Sí, alguien. Ah, sí. Brisa. Ah, no, Brisa. Ya se tuvieron que salir también. Ah, ok. Sí. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Gracias a ti. Y felicidades. Un gran acierto este evento y perdón que me tengo que retirar, pero por ahí les puse los comentarios. Estaremos por ahí el próximo año. Con mucho gusto. Gracias. Oigan, bueno, nada más, si pueden todo el mundo prender sus cámaras, vamos a tomar una foto. Listo. Muchas gracias por todo. Saludos a todos. Saludos. Desde Guadalajara, Universidad de Guadalajara, aquí con todos los alumnos. Sí, prendan sus, ¿cómo se llama? Sus videos para Ingrid, Cassandra, Rita, Carlos, Regina, para podernos tomar una foto. Eso, miren, ahí está la EPDM con toda la banda. ¿La tomas tú, Max, o la tomo yo? Avísanos, Max, si quieres, prende tu micro para que nos digas. Ya, las ando tomando, ya están. Ah, ok. Listo. Un gusto verles a todas, todos. Un gusto enorme verles. Por ahí, por favor, compartan las relatorías con todos los estudiantes para que las puedan revisar y leer y sobre todo para que se emocionen los que no estuvieron este año, pero que ahora sí van a venir en el 2026. Y sí, exacto, y vayan preparando las maletas. Mil gracias a todas, a todos. Ahí estamos. Ahí está el póster de Epicentro del año que viene, del 3 al 8 de febrero. Aparten la fecha y pues por aquí los vemos. Muchísimas gracias. 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 Bye, bye. Gracias. Abrazo. Gracias. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Coordinación de Difusión Cultural y la Dirección de Danza de la UNAM, te invitan al encuentro TRAC, Tradición y Actualidad en los Cuerpos Danzantes, que se llevará a cabo del 12 al 21 de septiembre en diversos espacios del Centro Cultural Universitario. TRAC es un lugar para reflexionar a través del movimiento sobre el papel de las danzas tradicionales en un mundo en constante transformación y dialogar entre lo ancestral y lo contemporáneo, poniendo de manifiesto cómo los rituales y expresiones corporales heredadas se adaptan a los cambios socioculturales sin perder su esencia. Con una mirada estética, antropológica y comunitaria, TRAC busca valorar el patrimonio inmaterial y su capacidad de reinventarse, promoviendo el respeto a la diversidad y el fortalecimiento de la identidad colectiva. En sintonía con el programa de Cultura de Paz, un semillero universitario, este encuentro nos invita a construir formas de convivencia donde la tradición conversa activamente con el presente. Contaremos con la presentación de destacadas agrupaciones universitarias, así como artistas invitados nacionales e internacionales y actividades formativas como talleres y conversatorios. Desde la danza folclórica mexicana hasta performance que combinan la historia ancestral con nuevas expresiones artísticas, TRAC es un espacio para bailar y compartir, donde los cuerpos presentes se reconectan con sus raíces y abren camino a nuevas formas colectivas de existencia. Te esperamos en esta experiencia imperdible para sentir, pensar y celebrar nuestras danzas.
Consulta todas las actividades en nuestra página web y sobre todo, no te pierdas track por nada.